Gracias, Tamara. Tenemos a Dora María Telles, ahorita que se acaba de unir. Salimos con Tamara, vamos con Dora María. Dora María, bueno, con esta noticia, bastante consternación con el asesinato de Roberto Sancan acá en Costa Rica. ¿Cómo reciben ustedes esa noticia? Pues que lo conocían a Sancan desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde joven. Sí, yo conocí a Roberto desde 1986, ¿verdad? Desde que él era capitán del ejército y era jefe de un blitz, allá en la profundidad, en la montaña, del lado de Jinotega. Luego estuvo con nosotros en el partido y luego él siguió como opositor independiente. Y esta última etapa en el exilio, Roberto era una voz crítica de denuncia, una voz sumamente clara sobre el manejo de los Ortega Murillo en cuanto a la represión y además de alerta, ¿verdad? De todas las personas frente a la represión. Además escribió textos sobre el modelo represivo del régimen que se acentuó desde el año 2018. Yo pues siento que Daniel Ortega y Rosario Murillo están iniciando una noche de cuchillos largos que quieren hacer en diferido por el debilitamiento del régimen, el debilitamiento del propio Ortega y el ascenso, digamos, al poder de una Rosario Murillo que tiene una enorme inseguridad y además que tienen una grande sospecha de que dentro del propio Frente Sandinista, dentro de los militares en retiro y dentro de los oficiales en activo del ejército y la policía, pues hay gente que simplemente tiene el pensamiento de que esta dictadura tiene que acabarse para que los nicaragüenses podamos estar en paz. Entonces, me parece que a mí, me parece que el asesinato de Roberto tiene que ver con eso, tiene que ver con el miedo de los Ortega Murillo a lo que se está produciendo dentro de sus propias filas, dentro de las filas del ejército y de la policía en relación a su dictadura. Entonces, claro, recurren a la ejecución de un ex militar en retiro, del que ellos creen que tiene una voz que se escucha en las filas del ejército y entre militares retirados, y que esa voz que se escucha ellos la tienen que callar. Y esto pues es una amenaza contra todas las voces críticas que hay contra el régimen. Pero en el caso de Roberto Sancán, el terror de los Ortega Murillo es que esa voz pudiera ser ampliamente escuchada entre militares en retiro y entre militares en activo. Dora, ¿qué mensaje manda este asesinato de Sancan? Dos mensajes, creo yo, Lucía. Uno de que pues, los Ortega Murillo están desesperados por acallar las voces que ellos temen. Ese para mí es un mensaje clarísimo, ¿verdad? Yo veo a esta dictadura bicéfala, atemorizada y queriendo silenciar voces que ellos creen que se están escuchando dentro de determinados segmentos del país y ellos tienen especial temor a que se escuchen dentro del ejército y fuera del ejército, de militares en retiro. Por eso es que también pues echaron preso a Álvaro Altodano y le metieron 20 años de cárcel. Y por eso tienen preso a otros militares en retiro y tienen preso a por lo menos un oficial del ejército en activo que se conozca. Y han hecho estas purgas, ¿verdad? La policía. Ese es el primer mensaje. El segundo es que, pues, están dispuestos a cualquier cosa en cualquier parte. Eso ya lo hemos sabido siempre. Pero el que lo tiene que saber ahora con mayor claridad es el gobierno de Costa Rica. Es decir, este es el segundo gran atentado confirmado y en este caso un atentado que resultó en un crimen que se realiza en territorio costarricense por sicarios de la familia Ortega Murillo. Y esto sí debe ser objeto de amplia preocupación para el gobierno de Costa Rica, que tiene un compromiso con los refugiados, que ha admitido como refugiados a varias centenares de miles de nicaragüenses y a los que precisamente por eso, porque los ha admitido como refugiados, pues también les dé protección. Yo esperaría que el gobierno de Costa Rica haga una investigación a profundidad en lo inmediato, tome medidas de protección a las voces
más relevantes del exilio en Costa Rica, por lo menos, ¿verdad? Porque el mensaje es bastante claro. Los Ortega Murillo están dispuestos a introducir a sus sicarios en el territorio costarricense y que estos actúen, ¿verdad? Asesinando personas. Esto fue planificado, Dora, o sea, las características meramente, pues fue una planificación, porque estaba leyendo, está en investigación en curso. Lo poco que ha dicho Claudia en algunos medios es que llegó alguien, un repartidor, que le iba a entregar algo, ¿verdad? Alguien se hizo pasar como repartidor, le abrió la puerta y le dispararon. Ya, es Sí, una planificación. totalmente. Y además son 8 tiros, ¿no? Sí, ¿verdad? Estaba hablando de que por lo menos dispararon 2 personas. Más el repartidor, estaba hablando de un operativo de por lo menos 3 personas. Más el que iba conduciendo la moto o los vehículos, estaba hablando de un operativo grande. Es decir, ese, pues, operativo de los Ortega Murillo. Tienen el dinero, tienen las armas y tienen las personas dispuestas por dinero a ejecutar a cualquiera, ¿verdad? Entonces yo sí creo que ahí hay una planificación, que hay una planificación en el asesinato de Roberto Sancán y que esta planificación sale del Carmen. Eh, ¿Cómo queda ahora? ¿Cómo crees vos? O sea, recomendaciones a la comunidad exiliada en Costa Rica, ¿qué debe tomar en cuenta en estos momentos? Porque, bueno, hay muchos exiliados repartidos en el mundo, pero hay una gran cantidad acá en Costa Rica. Yo creo que el exilio en Costa Rica tiene que tomar en consideración de que está en una zona de riesgo, ¿verdad? Una zona de riesgo, porque la posibilidad de los Ortega Murillo de infiltrar personas por la frontera es total. Es más, ni siquiera la infiltran por la frontera, la pueden infiltrar por migración, pues. Sí, eso no es ningún problema para ellos. Les dan unos pasaportes a uno y entran y salen con nombres falsos, pues. Perfectamente. Es decir, entonces todo el exilio que está en Costa Rica tiene que tener conciencia de que está en una zona de riesgo y también el exilio que está en otras partes del mundo tiene que tener conciencia de que los Ortega Murillo en este momento están comenzando una noche de cuchillos largos diferida que va a tratar de silenciar a las voces críticas en todas partes del mundo. En los Estados Unidos de México, en Guatemala, en España, en Costa Rica, en Panamá o donde sea que quiera silenciar voces críticas, porque están en un momento de máxima debilidad. Entonces, mi recomendación siempre es, pues hay que seguir las medidas de seguridad. Roberto seguía las medidas de seguridad, pero hay un momento en que te pueden casar, ¿verdad? Esa es una realidad con la que uno se enfrenta en esta lucha para restablecer la democracia en Nicaragua. La única garantía que tendríamos los nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua es que no existe esa dictadura. Pero esa es una dictadura criminal, ¿verdad? Sí, Rosario Murillo y Daniel Ortega no han tenido ningún asco en matar a centenares de personas, echar preso a miles de personas, perseguir a otros miles de personas, asediar a cientos de personas, echar preso a obispos y todo, y no han tenido asco en atentar contra personas y ahora digamos, realizar este atentado criminal que cobró la vida de Roberto Sancán. Estamos enfrentados a un régimen criminal, y eso lo tenemos que tener completamente claro. Y frente a un régimen criminal, uno no puede bajar la guardia en materia de las medidas de seguridad. Muchas gracias, Dora, por haber estado acá con nosotros. Es bastante pues, impactante para los que estamos acá en Costa Rica, pues el asesinato de Roberto Sancan, un entrevistado frecuente en varios medios de comunicación y que ahora pues se apaga esa voz de análisis, esa voz crítica hacia la dictadura Ortega Murillo y sí pone bastante nervioso. Estamos recibiendo muchos mensajes de exiliados nicaragüenses, gente que está también en Estados Unidos, en la propia Nicaragua, sobre la preocupación que existe en materia de seguridad por la característica asesina que tiene la dictadura Ortega Murillo y que a todas luces este es un crimen político, esto es un asesinato político,
y con mucha hazaña, pues planificados, muy bien planificados para apagar la voz de Roberto Zancan, mayor en retiro del ejército de Nicaragua, que se vino al exilio en el año 2018 y que el régimen lo perseguía lo hacía responsable de los tranques en Carazo. Y yo veo muy también, Dora, mucha persecución a la gente de Carazo. Ya viste el tema de Joao Maldonado, los intentos de asesinato, ahora ya el asesinato materializado hacia Roberto Roberto. Zancan. ¿Ves que esto sea solo focalizado o va a ser esto generalizado? No, ya no creo que sea focalizado. Yo creo que es el inicio de una oleada criminal de los Ortega Murillo, porque están en, como te digo, una condición de máxima debilidad. Y tampoco creo que sea porque lo acusan de las barricadas en Carazo, porque bueno, está toda la persecución de la Iglesia Católica, ¿no? Es total, es una persecución total hasta descabezar la diócesis completa, barrer con todos, echar preso a 3 obispos, fundirlos en las cárceles y hasta que los tuvieron que sacar. Es decir, la persecución está pasando, es decir, la represión está pasando a otro nivel, que es el nivel de los asesinatos selectivos. Los Ortega Murillo están claros que el régimen de terror no funciona para su objetivo y que hay un creciente malestar entre sus filas, en las filas del Frente Sandinista, entre exmilitares, entre oficiales de la policía y entre oficiales de la policía y oficiales del ejército activos, un creciente malestar contra la dictadura de los Ortega Murillo. Y entonces eso pues desata toda esta nueva oleada represiva en la que están involucrados como protagonistas pues exmilitares en retiro, en el caso de Baltodano, que lo siembran con 20 años de cárcel, y en el caso de Roberto, pues que lo asesinan en la puerta de su casa. Yo quiero aprovechar, Lucía, para transmitirle a Claudia, a sus hijos, a Gabriel y a toda la familia, pues, mis condolencias, mi cariño. Esta es una familia que yo he tenido mucho y especial cariño, y a Roberto, que era mi amigo, y a quien yo también he tenido especial cariño y admiración, ¿verdad? Por mantenerse en su punto como voz crítica y como voz contundente contra la dictadura, que es, al final de cuentas, lo que necesitamos dentro de esta lucha cívica. Así es. Así es. Gracias, Dora María, por estar acá con Muchas nosotros. gracias, Alicia.